Ya, dicho que vamos a ver, ahí hay un error. ¿Quién me corrige cuál es el error del título? Sí, ¿cuál es el? No hay errores ortográficos, no hay. ¿Cuál es el error ahí con la denominación de la enfermedad? Americana. La letra. ¿Qué? Como americana. Le falta. Le falta. Ahí lo que falta completar es el nombre de la parasitosis. Es tripanosomiasis americana. Pongan eso también para el informe del día viernes. O no sé qué. Yo tengo un grupo el viernes, no sé qué día tiene otro. ¿Y por qué hacemos énfasis en tripanosomiasis americana? Porque existe una que se llama africana. ¿Bien? Tripanosomiasis americana, tripanosomiasis africana. Ambos causados por el género Trypanosoma. Pero lo que cambia que para América es Trypanosoma cruzi y para África es Trypanosoma brucei. Muy similares en morfología, ¿bien? Pero tienen sus diferencias en cuanto al vector y también en cuanto a las células diana, la cual van a tener. ¿Bien? La tripanosomiasis africana es también llamada la enfermedad del sueño. Y aquí esta es llamada enfermedad de Chagas o mal de Chagas. ¿Bien? Una tiene, dependiendo de la subespecie en África, alta letalidad. ¿Bien? En las personas que lo contraen. Muy bien. Trypanosoma cruzi, y vamos a ir comparando cuáles son los otros dos bichitos que también son considerados parásitos intracelulares. Y el de la semana pasada, Toxoplasma y Plasmodium. Entonces este va a ser el tercero y la próxima semana vamos a ser el cuarto. Entonces este es el tercero que es intracelular. Entonces tengan cuidado por si por ahí hay un enunciado de la pregunta, le dicen al inicio, ¿no? La persona se encuentra afectada por un parásito intracelular, no vayan a olvidar toxoplasma, ¿no? Hay que seguir leyendo porque tenemos varios ahora parásitos que van a ser intracelulares. todos los que vienen. Hasta los de la semana que viene. La siguiente semana, esos 4 van a ser intracelulares. Pregunto de por ahí si han revisado un poquito. Es un parásito de amplia distribución, es decir, que está distribuido a nivel mundial. No, pues no. Okay, ella dijo que era una fruta. A ver qué le dice el instinto, pues, porque el instinto va a ser el que va a resolver con ustedes el examen. A ver, todos los contenidos. ¿Nada? Está condicionado su vector. Está condicionado a su vector. Entonces, Sí, contéstame la pregunta. No digo yo, en punto de caso me sale con otra, después profe, mi punto, fue algo, me acerqué. Ya, ¿qué fue? ¿Está restringido o no está restringido? Tú me estás dando la respuesta, y sí, profe, está restringido. ¿Por qué está restringido? Por el vector. ¿Qué otro parásito que vimos? Intracelular. También dentro de su ciclo biológico tiene un vector. Plasmodium. Pero si Plasmodium está ampliamente distribuido y tiene vector, ¿por qué este vector tiene algo en particular o no? ¿Cómo se llama el vector? Creatomina. El género, creatomina, ¿verdad? Entonces, el anófeles se desarrolla en múltiples lugares. El ambiente que necesita anófeles lo podemos encontrar en América, en África, en Asia, en Europa. Pero el ambiente que requieren los creatominos, pues solo se los proporciona el continente americano. ¿Bien? Todavía no ha llegado al otro lado, pero en algún momento, debido al comercio legal e ilegal, ¿qué va a pasar? Este creatomino en algún momento cruzará el charquito. Y si una vez que llega a esos continentes, entonces el parásito podrá quedarse. no. ¿Cómo que no? Si tiene el vector. Pues sí, si el vector llega y está presente, entonces hay una gran probabilidad de que el parásito se instale en esa zona celular. Por el momento está restringido, pregunto, valga la redundancia.
¿A qué continente va a estar? América. Aquí está. Profesora, pero yo he leído que hay casos de tripanosomiasis en España. Pero de acá ya. Ah, es importadito, ¿verdad? Va de aquí para allá, pero ya el parásito no se puede distribuir. No hay nuevos casos, sino son casos que han sido, ¿no?, llevados de Sudamérica, importados, exportados hacia los otros continentes. Entonces, es un parásito que va a estar restringido, vamos a hacer de cierre. Y hay algo que generalmente les crea confusión. Plasmodium y Toxoplasma estaban emparentados, ¿verdad? Eran primos. Acá vamos a tener otros nuevos primos. Familia Trypanosomatidae está constituido por el género Trypanosoma y Leishmania. Trypanosoma vemos hoy, Leishmania es la próxima semana. Plasmodium y Toxoplasma están unidos por suborden Coccidia. ¿Bien? Están mucho más arriba, por lo tanto no tienen mucha similitud posteriormente porque las categorías taxonómicas son más específicas, más hacia abajo. ¿Bien? Aquí está, es un parásito que está todavía restringido al área geográfica de América. ¿Bien? Nosotros somos un país endémico de tripanosomiasis americana, también conocida como la enfermedad de Chagas, la cual requiere un vector, por lo tanto es un ciclo indirecto volterizo. Aquí ustedes pueden ver al triatonino. Más o menos llega a medir 2 centímetros de longitud, es como si fuera una cucarachita en metamorfosis. ¿Bien? Es de hábitos nocturnos, voladora, y que su ambiente generalmente va a poder estar en zonas periurbanas y rurales. Anófeles va a estar en zonas periurbanas y rurales. No, puede estar en el florero de tu casa. En zona urbana. Bien, entonces aquí, por el tipo de ambiente que necesita, se restringen también los casos que se van a presentar. Los estadios evolutivos de la familia Trypanosomatidae son 4. Pero de Trypanosoma cruzi, ¿cuáles son? 2, 3. Empieza el trabalengua. Tripomastigote, epimastigote y amastigote. No la vayan a regar porque siempre se confunden ahí. Cuando dicen cuáles son los estadios evolutivos de Trypanosoma, ponen los 4. No son 4, son únicamente 3. Al bromastigote lo vamos a ver la próxima semana. ¿Con quién? Con Leishmania. Por eso están emparentados. Leishmania solo tiene 2. Leishmania. Trypanosoma tiene 3. Algo que hay que reconocer para la parte práctica. La parte posterior, la parte anterior. Siempre la parte anterior es donde emerge el flagelo, donde puedo ver el flagelo. Esa siempre va a ser la parte anterior. ¿Bien? Entonces, si les piden por ahí para la parte práctica, característica morfológica del estadio de diagnóstico. Características: membrana ondulante en toda la longitud del cuerpo, un solo flagelo, núcleo central y metaplasma en la parte posterior. ¿Cómo puedo repetirlo la parte posterior? Después lo repito. Membrana ondulante. Después lo repito. Epimastigote. ¿Cómo lo ven? El kinetoplasma está en El más kinetoplasma anterior. está cerca del núcleo. ¿Bien? ¿Qué más? Membrana ondulante está en la parte anterior. La membrana ondulante recorre la parte media hacia la parte anterior, no está en toda la longitud del cuerpo. ¿Bien? Y este de aquí se encuentra en el vector. Este de aquí, ¿dónde se encuentra? En nosotros. En los vertebrados. ¿Bien? Y este de aquí, amastigote esférico, núcleo prominente, kinetoplasma cerca del núcleo, no hay flagelo, no hay membrana ondulante, y este se va a encontrar en el vertebrado.
es decir, en uso. Y nosotros somos vertebrados. El trigomastigote, ahora vamos a ver, el trigomastigote también está en el Trigomastigotes, estadio diagnóstico. estadio de diagnóstico y también es el estadio infectivo. Dos cosas. El trigomastigote. Ahorita vamos a ver con más detalle. A ver, trigomastigote. El trigomastigote, el epimastigote y el promastigote, todos tienen forma fusiforme. ¿Bien? Forma fusiforme los tres. Característica del trigomastigote, ya lo hemos dicho, es fusiforme, un gran núcleo, tiene citoplasma en la parte posterior, un solo flagelo, membrana ondulante, un núcleo central. Escribe, pero si está ahí. Me encanta repetir. Subrayen nomás, que es lo más interesante. ¿Cuál es el problema del trigomastigote? Que hay dos variantes. El metacíclico y el sanguíneo. El metacíclico se caracteriza por tener un flagelo mucho más grande. Y porque este se desarrolla en el vector, mientras que el otro, tripanosoma sanguíneo, ¿dónde se va a desarrollar? En los vertebrados. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Dice sanguíneo. En la sangre. Muy bien. El epimastigote, una membrana ondulante a partir de la mitad de su cuerpo, también forma fusiforme, el núcleo tiene pegado al núcleo, un solo flagelo y se localiza en el vector. Este de aquí, antes que me olvide, no se reproduce. El trigomastigote, por ninguna de sus variantes se reproduce, simplemente un estadio que le permite al parásito ir de un lugar a otro. ¿Bien? Para eso sirve ese estadio. No se replica, no hay reproducción asexual. ¿Bien? El epimastigote sí es el estadio replicante en el vector. ¿Okay? Y el amastigote va a ser el estadio replicante en el vertebrado. Ese es el que va a ser el daño tisular. Bien. Amastigote. Bien. Ese es el que se reproduce dentro de las células y es el que a la larga va a generar el daño. Bien. Amastigote. Muy bien, ahí ustedes pueden ver amastigotes en macrófagos, en tejido. Bien. Son sumamente pequeños, difíciles de observar en muestras de biopsia. ¿Dónde se va a alojar? Principalmente músculo cardíaco y sistema digestivo. Hay también reportes que se han visto que puede llegar al sistema excretor, principalmente a los uréteros. ¿Bien? Ciclo biológico más simple que el de plasmódio. Vamos a entrar ahí. Este no está tan. Yo sé que van a haber un montón de figuritas y van a empezar a decir por qué. Fácil. Tengo el vector que está infectado. Bien. El vector es hematófago. Quiere decir que se alimenta de sangre. Pero aquí yo no discrimino. El macho y la hembra son hematófagos. En el caso del plasmodium, solo la hembra. Pregunto, ¿si han leído algo? ¿Cómo es la transmisión de tripanosoma? ¿Por picadura? ¿Sí? Bien, ojalá no es por la picadura. Por las heces. Ya mirando acá yo veo, me dibujan al tripanosoma y acá sale la popó. Y acá está el profe, pero la popó, ¿cómo entra? ¿Me la voy a buscar? ¿No me la voy a comer? Bien sencillo.
¿Qué hacen ustedes en la noche? Duermen. Los viernes, los sábados y domingos solo Dios sabe qué hará, pero realmente duermen. Cuando duermes, conociéndolos, ustedes lo dirán bien privado, ¿sentirán algo? Te pica inconscientemente, ¿qué vas a hacer? Entonces, de por sí la picadura ya genera una lesión en la piel, una puertecita por donde puede entrar. Entonces, te pica el bichito de este va, pero el bichito mientras que come, hace poco, ¿verdad? Entonces, en la noche, ¿qué haces? A lo que intereses. Esta acción que hizo, cosas, arrastró la popó hasta tu entrada, y adicionalmente, como son menos salvajitos en la noche, te rascas con delicadeza, así para no hacerte daño, no, te sacas ahí este, ¿verdad? Entonces ahí, es más fuertecitas para que. ¿Quién entró? Tricomastigote, metacíclico. Ojo, esa es la forma natural. La transmisión vectorial se da por las heces del parásito. ¿Cuál sería otra forma de transmisión? Que no es común, pero por ahí hay casos reportados. Vertical. Congénita. No, esa después. Vertical. Forma vectorial natural. ¿Alimentos qué? ¿Con qué? Hay reportes que dicen que los alimentos que están contaminados con las heces también podrían ser fuente de transmisión. Pero ojo, no es que el parásito tiene que entrar, llegar al sistema digestivo y de ahí va, no. La vía de ingreso es por piel o por mucosas. Entonces, cuando tú lo comes, ¿por dónde va a entrar? Por la mucosa. Y así es como se no es que va a llegar al sistema digestivo y va a ser no, a través de la boca. ¿Bien? La forma no vectorial, es decir, que no es causada por el parásito. Ojo, es transmisión vertical, no transmisión congénita. Congénita ya es el producto que sale con el parásito. La forma de transmisión es transmisión vertical, es decir, de madre también en poca escala, al igual que plasmodium. ¿Bien? La otra forma, transmisión. En la etapa 1 está en sangre. ¿Qué podría ser? Transfusión de sangre. Transfusiones sanguíneas. De órganos. ¿Bien? Muy bien. Ya entró. Se va al sistema sanguíneo. ¿Quién va a ser el primero en darle la bienvenida al cuerpo? ¿No? Los macrófagos. Y como todo parásito intracelular, cuando entre, ¿qué va a formar? Vesícula. ¿La vacuola qué es? Parasitófora. Entra este tricomastigote metacíclico y dentro del macrófago o dentro de la célula se transforma. ¿A qué? ¿A epimastigote? ¿A qué? A mastigote. Y empieza a dividirse. Cuando ya ha alcanzado un gran número en el interior, se va a diferenciar este amastigote y se va a transformar en ¿qué? Tricomastigote sanguíneo. Se revienta la célula, se liberan los tricomastigotes y continúa la infección. ¿Ve? Hasta que llega un triatomino, pica y se va a llevar a ¿quién? ¿Quién va a ser el estudio efectivo del vector? Tricomastigote sanguíneo. Y lo que ven aquí, no se estén traumando, simplemente son las etapas en las que se va transformando. Esto de aquí. Bueno, para no estar mareándonos tanto, simplemente. De aquí se transforma en epimastigote, se replica, y cuando va a salir, tricomastigote metacíclico. Olvídense de estos acá, de la parte previa, casi llegando hasta que se convierte. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? Si me dice ese diagnóstico es ¿Cuál es este diagnóstico? si me dice Tricomastigote Sanguíneo. el de diagnóstico Y y infectivo. efectivo también, tricomastigote metacíclico, eso es el estadio efectivo.
Pero el EPI solamente vector, ¿no? Solo es del vector, nada más que nada. ¿Y los anastigotes podrán ser estadio de diagnóstico? Sí, también. Ah, no lo vamos a hacer. Están dentro de las células. Entonces es como cuando es que vayan a agarrar, vayan a tomar tamaños grandes como para que yo lo pueda visualizar. ¿Ya? Entonces me hace fácil la observación. Ok, me dice interacción con la célula. Aquí estamos viendo al tripanosoma que tiene que cruzar la matriz extracelular para llegar a la célula. Bien, recuerden que la matriz extracelular es toda aquella sustancia que está rodeando a todas las células y todos los tejidos de tu cuerpo. ¿Bien? Ok. Me dice que va a haber una adhesión primero a la matriz extracelular. ¿Con qué se va a adherir? Va a tener la penetrina, bien, que le va a permitir moverse entre la mucosa, entre la membrana, entre la matriz extracelular, bien, con afinidad con la laminina, la fibronectina y la heparina, que son los componentes que están dentro de la matriz extracelular. Va a hidrolizar el colágeno, que también está presente en la matriz, la fibronectina que ya la mencionamos, a través de las enzimas TC8. Se va a adherir posteriormente a la membrana de la célula, ¿bien?, a través de receptores de membrana como los GP85, mucinas y transalidases. ¿Bien? Una vez que se adhiere, ¿qué se va a formar? Una endocitosis que posteriormente va a terminar de introducir al parásito, ¿bien?, y formar lo que se conoce como la vacuola parásita. Muy bien. Aquí simplemente el paso a paso de lo que ocurrido. Recuerden siempre, estos parásitos intracelulares bloquean la función enzimática de de las enzimas lisosomales. Tienen una forma de bloquear, porque cada vez que entre el parásito, ¿quién va a ir al ataque? Lisosomas y peroxisomas, que son los encargados de la digestión celular. Pero este parásito, al igual que Toxoplasma y Plasmodium, tienen enzimas que bloquean a las otras enzimas y las destruyen. Y generan, ¿qué cosa? Un ambiente apropiado para su replicación. ¿Ok? Estos son los mecanismos de transmisión. Ahí vienen los periodos de incubación para el informe. ¿Bien? Ahí está. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Pero qué forma parte de, cómo les llamamos que forman parte del ciclo? ¿Cómo le llamamos? El vector. Si se dan cuenta, tienen nombrecitos un poquito extraños. No les vamos a pedir que recuerden los nombrecitos extraños. Pueden llamarle triatominos, pueden llamarle chinches, algunos le llaman besucona. Ya el nombre común va cambiando dependiendo de la besucona. ¿Por qué razón? Generalmente, ¿cuál es la parte del cuerpo que va a estar expuesta? ¿Qué parte del cuerpo? ¿En serio? Tu cara. Todo eso pelante. ¿Qué parte está expuesta? Lo que está es la parte que está más expuesta, porque la cara no te la tapa, ¿verdad? Te tapa otra acá. Ya, entonces el rostro, ¿verdad? Entonces generalmente pica al costado de la boca, de los labios, entonces por eso le llaman besucón. Yo no tengo problema, no sé lo que a ver, si se dan cuenta tienen la misma forma, aparentemente tienen la misma forma. Cambia los pigmentos. Esta de acá no se puede pensar, pero es bien bonita. Tiene tonos anaranjados, amarillos y marrones. ¿Ok? Entonces trabajan en tonos cafés o marrones combinados con amarillo o tonos en café. ¿Ok? Entonces, aquí no es un solo vector, como es en el caso del Plasmodium, que era solo anófero. Acá tenemos, a ver, te voy a mostrar, una gran variedad de especies, ¿bien?, de este grupo que pueden transmitir al parásito
trypanosoma cruzi. Aquí simplemente no va a venir en el examen, pero para que se den cuenta que sí se puede diferenciar entre los mismos vectores, generocostrontios, treponinogrosos, que son los más comunes en cuanto a género. ¿Bien? De repente ustedes no lo notan, pero este de aquí es un poquito más narizón, este tiene más corto, la salida de las antenas están en la base de la cabeza, este es en la parte media de la probóscis, este es en la parte final de la probóscis. Esas cositas permiten hacer los estudios epidemiológicos si no estudiaran los vectores de este parásito. El ciclo biológico, ¿por qué lo estoy mostrando aquí? En todos los estadios, este vector es hematófago. En el caso del anófeles, solo el adulto y la hembra. Aquí parece que fuera porque todos se alimentan de sangre. Todos están en la capacidad de poder transmitir el parásito. ¿Bien? Ok. Este es para que vean ustedes la distribución. Aquí tenemos las tres especies en particular que nosotros tenemos. Triatoma infesta, timidata, que son los que están en nuestro país. ¿Cuál es la región o cuáles son los departamentos donde hay mayor número de casos por trypanosoma cruzi? Si alguien chismoseó un poquito. No, la selva. Sí, porque diría que debe ser la selva, pero no, en este caso nomás por la selva. El norte. No, puede ser. Al revés, al sur. ¿El sur? Moquegua, Ica, Tacna y Arequipa. ¿Bien? Moquegua, Tacna y Arequipa. Ica también, ya. ¿Bien? Entonces, la zona sur del país es una zona donde hay mayor incidencia. Por lo tanto, ¿qué otros países podrán tener mayor incidencia de cruzi? Chile, Argentina, Bolivia. Al norte, Ecuador, muy pocos casos en la parte norte de nuestro país. En la zona, en Colombia, hay también un gran número de casos reportados. Brasil también tiene. ¿Bien? Y hay un artículo muy bonito que trabajaron un grupo de médicos en un hospital colombiano. Generalmente en la fase aguda puede generar la muerte del paciente por un paro cardíaco fulminante. Entonces estos médicos comenzaron a estudiar todos los pacientes que se morían por un paro cardíaco fulminante, comenzaron a sacar biopsia del corazón. Solo ahí, cuando hicieron la biopsia, reconocieron a los homozigotes, también se hicieron pruebas de PCR y todo lo demás, y encontraron que el 30% de las personas que habían fallecido con diagnóstico de paro cardíaco fulminante, en realidad habían muerto por trypanosoma cruzi. Es una parasitosis que tiene más o menos silenciosa, o sea que presenta síntomas muy generales que ahorita vamos a ver, que no te hace pensar que el detalle es el daño que te está causando es el parásito. ¿Ya? Ok, miren ahí la distribución de los vectores. Ahora, al ser una enfermedad, por decirlo de alguna manera, como compañera, silenciosa, los casos que tenemos reportados no son reales. ¿Cómo? Los casos que se reportan en el MINSA no son reales. No porque no les dé la gana de datos reales, sino que sucede. No te enteras, no te tienes hasta cuando ya te sale. Por ejemplo, en el caso de la ex cuñada de una amiga, tenía un hijito, bueno, falleció su hijito de leucemia, pero tenían que dar donación de sangre. Entonces, ya hubo un momento para que tenían que transmitirle plaquetas. Así que, como ya no había más donantes, ella fue. Tenía 35 años aproximadamente. Nunca se sintió mal, nunca pasó nada, es policía en actividad. Entonces, estás en policía en actividad, haces el ejercicio porque tienes que ir escalando. Una vida normal. Da su muestra de sangre, la llama, le dice, señora, siéntese, usted no puede donarle a su hijo porque tiene trypanosoma. Y ella nunca se enteró, simplemente por casualidad donó sangre y encontraron que tenía trypanosoma. Así hay cientos de casos, y más porque este bicho está en las zonas rurales y periurbanas. Alguien en zona rural
vaya a hacerse su chequeo médico una vez al año, ni nosotros que estamos sacando un chequeo una vez al año, ¿verdad? Yo soy que le doy más larga al chequeo anual. Imagínense los que están en zonas rurales, ni se hacer, ni sabe, hasta cuando estén muy mal, y ahí recién será el registro de que tiene o no tiene chequeo. ¿Bien? Es una enfermedad un poco desatendida en nuestro país. ¿Por qué en ese gráfico parece que como tuviera mayor cantidad de menor comportamiento? Es el triatomín. El vector está, pero no ha llegado a instalarse en grandes cantidades. Pero por lo mismo que le digo, no sabemos la situación real, porque es una enfermedad, es una parasitosis desatendida. Es decir, que nadie la está buscando para saber realmente cuándo está. Muy bien. Esta enfermedad, en lo que es la adquirida, va a tener el periodo, como casi todas las parasitosis, aguda y crónica. La mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. Por lo tanto, si voy a ser asintomático, yo voy a estar en un periodo crónico. ¿Bien? Algunos establecen, como en este gráfico, que hay periodo crónico indeterminado y determinado. Otros autores simplemente dicen que es un periodo indeterminado. ¿Por qué? Porque pueden aparecer síntomas a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, o simplemente no aparecen nunca. Ya eso va a depender de las condiciones del cuerpo. ¿Ya? ¿Dónde está la parte más peligrosa? En la parte o en el periodo agudo. ¿Ya? Solo en el periodo agudo, o principalmente en el periodo agudo, ¿bien?, se puede hacer el diagnóstico buscando al tripomastidoma. Porque en un periodo crónico, el tripomastigote desciende. O sea, la cantidad de este estadio evolutivo en sangre es mínima. En cambio, en periodo agudo, hay una gran cantidad de tripomastigotes en sangre. Entonces es fácil con una gota gruesa, un flujo sanguíneo, poder hacer la detección fácil. En un periodo agudo, en un periodo congénito y en inmunosupresión. Pero cuando está en una etapa crónica, a mí ya no me sirve el flujo sanguíneo ni la gota gruesa. A menos que utilice un método complementario. Vamos a ver. En un periodo agudo, principalmente, van a aparecer los problemas cardíacos. El compromiso visceral, el detalle, el megaesófago, el megacolon, que ustedes han podido escuchar, no se da mucho en la etapa aguda, se da en la etapa crónica, porque se necesita tiempo para que el tejido incremente su tamaño, ¿bien?, y cree estas anormalidades. Una manifestación clínica típica es el chagoma de inoculación. ¿A qué le suena chagoma? Chagoma de inoculación. Otra. La inflamación en la zona donde entró el parásito, donde se dio la picadura y por lo tanto el punto de ingreso. Bien, ese chagoma puede tener un periodo de hasta 7 días, bien, presente, algunas veces hasta 14, bien, que va a estar presente ese chagoma de inoculación. Si se da en la zona ocular, cerca del ojo, se va a presentar el signo de Romaña, que es la inflamación de ambos párpados, superior e inferior, como si hubieran metido un puñete, pero no se pone morado. ¿Bien? Ok. Es lo mismo. Y aquí está. Si yo no supiera qué cosa es, pasa, no le das importancia al chagoma. No te picó cerca del ojo, así que no hay signo de Romaña. Y el chagoma, ni te das cuenta, no te percatas. ¿Qué manifestaciones clínicas aparte de eso vas a presentar y a quién se parece? Puedo poner eso y decir, ok, ¿qué otro parásito me puede generar esas manifestaciones clínicas iniciales? ¿Solo toxoplasma? Plasmodium. Entonces, si te ponen, ay, el paciente presenta cefalea, síndrome febril, rialgias, no te pongo esto, me quedo acá. ¿Podrás decidir qué cosa es? Ah, ya, cardíaca. ¿Quién más? Y a cardíaca te ayuda a votar a uno de los tres. ¿A quién votas? Plasmodium. ¿Quién te queda? Toxoplasma. Toxoplasma tiene las mismas manifestaciones clínicas a
nivel de corazón que el tripanosoma cruzi. Son muy similares, así que tengan cuidado. Si hablan de cardiopatías en manifestaciones clínicas, en su caso, en el caso clínico en este caso, no le vayan a apuntar del tripanosoma, porque puede ser que toxoplasma gondii. Les estoy soltando las fijas del examen para que no la vayan a regar. Ok. Muy bien, en la fase crónica, como dije, pueden ser los asintomáticos, acá te ponen de 10 a 30, pero puede ser indeterminado, ¿verdad? Ya depende de cada individuo. Principalmente van a presentarse lo que se llaman crecimiento de los órganos. El corazón se agranda, el esófago se dilata, ¿bien? Aumenta la luz y también su longitud. El colon, el intestino, también tiene la tendencia a aumentar su diámetro y también un poco la longitud. Los uréteres pasan por lo mismo. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Santo sodio? ¿Qué van a hacer con el paciente? Sacrificar. Para lo que viene a ser el tracto digestivo, ¿bien? Generalmente se va al quirófano y se trata de hacer una reconstrucción. Lo que tienen que entender es tripanosoma cruzi se queda contigo hasta el final de tu vida. ¿Es como quién? Aparte, ¿como qué otro parásito? Toxoplasma. Yo puedo poner en el examen. De estos tres parásitos, indique cuál de los tres, empleando un tratamiento farmacológico, puede ser eliminado por completo del cuerpo. Ahí tenemos el otro. ¿Bien? Entonces, el único que se cura hasta el final, lo estamos viendo intracelular de los tres, el único que se cura, plasmodium. Los demás, los fármacos que vamos a utilizar o que vamos a ver después, controlan, pero controlan al picomastigote sanguíneo. A la mastigote todavía no hay cómo encontrarlo porque está dentro de los senos. ¿Bien? En la forma congénita, es decir, los recién nacidos, los síntomas van apareciendo posterior a su nacimiento. No es tanto como el de toxoplasma gondii, donde tiene, ¿cómo se llamaban? Esas tres manifestaciones clínicas evidentes. La triada o la tetrada de Sabin. Yo puedo ver calcificaciones, hidro o microcefalia. ¿Qué más era? Hay tantas cosas para recordar. ¿Cuál era la otra? Retinopatía, ¿verdad? Y por ahí uno le sumaba las convulsiones. Ahí había manifestaciones clínicas claras para poder hacer el diagnóstico. Aquí, lo que me va a presentar el niño es una hepatoesplenomegalia. ¿Qué significa hepatoesplenomegalia? Inflamación del hígado y del vaso, cuadro febril. Y aquí hay que hacer, cuando presentan o se sospecha de que puede ser infectado con toxoplasma o con tripanosoma u otro, se tiene que hacer el descarte del síndrome de Torch. El síndrome de Torch es un conjunto de manifestaciones clínicas que se asocia a 6 microorganismos entre virus, parásitos y bacterias causantes de esas mismas manifestaciones clínicas. Antes que me olvide, el tripanosoma cruzi también genera hepatomegalia. Y si viene hepatomegalia, ¿qué bichitos pueden ser? Plasmodium, Toxoplasma. no. ¿Bien? Se va complicando la cosa. Aquí ustedes tienen un corazón agrandado, el megacolon, así se va deformando. Obviamente, si es el megacolon, ¿qué problemas podrían haber? Las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo del órgano que se vea afectado. ¿Bien? Si es el megacolon, vamos a tener problemas digestivos, al igual que con el megaesófago. ¿Bien? Ok. Esto ya
o gota gruesa O o frotisanguíneo. frotisanguíneo. ¿Bien? Esa gota gruesa y frotisanguíneo, recuerden que se tiene que colorear con piensa y se observa. ¿Qué debo observar? Al tripomastigote sanguíneo. Eso es lo que tengo que observar. El método de centrifugación, o llamado método de Strauss, combina un proceso de concentración más el frotisanguíneo. ¿Qué significa el método de concentración? Yo colecto un volumen de sangre del paciente y voy a centrifugarlo. Voy a descartar el sobrenadante y me voy a quedar con el sedimento. Ese sedimento voy a tomar la muestra y voy a hacer mi frotisanguíneo y voy a buscar al tripomastigote. ¿Bien? Me sirve en la etapa aguda. En la etapa aguda hay un poquito la etapa crónica. Seno diagnóstico. No es algo común que se suele hacer porque para el seno diagnóstico yo tengo que usar al lector. Yo sé que en el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, tenía sus triatominos y tenía un par de gallinitas. ¿Para qué? El triatomino tiene que comer, entonces la alimentan con la gallinita hasta que llegue un paciente. Llega el paciente, agarro mi triatomino, lo pongo en un frasquito, la tapa, le pongo una gasita y hago que el triatomino te pique, te succiona la sangre. ¿Por qué razón? Para ver si Para ver si tiene... ¿Qué va a desarrollarse en el triatomino cuando te succiona la sangre? los Ah, ya. Entonces, ¿qué tendrás que analizar? al bichito, ¿Al bicho? a la casita de usted. ¿A qué? A la pupa del bicho. Entonces, 7 días ahí para que termine el ciclo de bacán y al 7º día comienzas a analizar la pupa. A ver si vas a encontrar el epimastigote. Si encuentro el epimastigote, Sí, el paciente es positivo. Si no lo encuentro, ¿para qué etapa de la enfermedad me servirá? aguda, aguda. No me sirve para nada. Bueno, el PCR, ¿Cuál es tan ¿Es la gol? ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Y luego tenemos métodos indirectos, tenemos inmunológicos como ELISA, inmunoterapia indirecta, hemaglutinación, que se llama compensación. Generalmente se utilizan los dos primeros. Esta tablita es la que quiero que ustedes, porque podría venir en el examen. ¿Sí? Ese no diagnóstico, entonces son crían Gracias al vector. para vectores altos. Exacto. Por eso lo tienes que alimentar con la gallina, porque la gallina, al tener una temperatura más alta, no va a desarrollar la. Este cuadro, ya me está emocionando este cuadrito, el otro cuadrito que estaba en la parte práctica también del tratamiento de Plasmodium, me está emocionando con algo del examen. A ver, ¿cuál sería, mirando esto, cuál sería la norma estándar y por qué? ¿Por qué? Porque la muestra Detecta todas las fases, la aguda, la crónica y la congénita. Pregunto ahora, ¿cuál sería la norma estándar para la etapa crónica? PCR. Bien, ojalá. Claro. serología, serología. Cuente las lucecitas. Serología. En la parte crónica, sí, me sirve, pero no sería la bola estándar, ¿verdad? Por el tema de la sangre. Ya, ¿qué tiene que ver eso? Que vamos a encontrarlo el ¿El PCR qué busca? material. ¿Material genético de qué? ¿Tuyo o del bicho? Del bicho. Ah, ya. ¿Y qué dijimos que en la etapa crónica? ¿Hay bichos circulantes en sangre? Entonces hay menos. Profesora, la mastigota, que está bien guardado en la mastigota, no hay forma de cómo encontrarlo. No va a salir. Entonces, como hay menos parásitos en sangre, pues se hace un poco más complicado poder encontrar su material genético. Por eso baja incluso. Sí, me sirve para las tres. Es perfecto si yo digo, ¿cuál será la hora estándar? Sí, yo la marco, PCR para la etapa. Pero si yo cambio de pregunta, ¿cuál es el mejor en la etapa crónica? Ya deja de ser PCR. ¿Y quién funciona mejor? Serología. Serología. ¿Bien?
Y habíamos dicho que el ¿Pero en fluotizaje... etapa aguda o crónica? Generalmente sí es PCR. ¿Ah? Sí es PCR. Generalmente, o sea, pasamos de crónica, sí es PCR la boleta. Siempre... No, Bájalo, bueno. la PCR sí sería la gold estándar, ¿no? Si estamos hablando de la Sí, por más eso. fácil. Si yo digo, En las dos si fases. yo hablo de forma general, ¿cuál sería el gol estándar? Pero si yo digo, ¿cuál sería el gol estándar? Solo para la etapa crónica. Todo tiene que ver con cómo formule la pregunta. Ahora, en este método frotisanguíneo y gota gruesa, ¿qué tan bueno es? No mucho. ¿Se hace? Hay que tener los pasos de duda bien marcadas. Pero si yo lo paso por centrifugación y concentración, es decir, esto de acá lo complemento con esto, funciona un poco mejor. ¿Ya? Hemocultivo no se suele hacer más que para investigación. No se utiliza, al menos en nuestro país, hemocultivo para el diagnóstico. ¿Ya? ¿Se entendió entonces el cuadrito? Muy bien. ¿Y acá por qué en la congénita todo funciona? ¿Por qué todo funciona en la congénita? Dejamos como pregunta para eso. Ya me conteste, haga ayuda. Estoy acá, me gasto y ustedes bien sentados. Ya. Porque todo funciona ahí. ¿La congénita en dónde se da? La recién nacido. Y el recién nacido tiene su sistema inmunológico activado. ¿Verdad? Entonces ahí no está controlado el parásito, está dale y dale, matando todas las células que pueda. Entonces está activo, por eso me sirve para todo. ¿Ya? Ok. Tratamiento. Me dice Nifurtimox y benzonidazol. ¿Los dos juntos? No, por separado. ¿Ya? Dice, tratamiento que busca curar y prevenir el desarrollo de la fase crónica. Busca curar. Pero ¿qué dijimos? Una vez que la tienes. Una vez que se forman los amastigotes, ya estamos. Porque el parásito va a estar ahí encerradito, va a estar sano y salvo. Salvo en aquellos casos donde se haga un diagnóstico temprano, acertado, se aprobó que el tratamiento puede funcionar, pero solamente cuando hay un diagnóstico temprano, no en todos los casos. ¿Bien? Pero generalmente lo que va a ayudar a hacer el tratamiento o el fármaco es reducir las manifestaciones clínicas, ¿bien? Reducir la actividad del parásito y tenerlo en estado de latencia. Para eso me va a servir. Y varios de estos dos fármacos y hay otros más son altamente tóxicos, o sea, o muere parásito o tú te vas haciendo daño poco a poco. Ese es el detalle con el tratamiento del ciparafusp. Todavía se están haciendo investigación, no hay un fármaco 100% eficaz hasta la fecha. No hay vacuna, no hay nada. Así que cuando ustedes vayan hacia su célula, siempre verifiquen cuáles son las enfermedades que son endémicas de la zona donde ustedes van a ir para tomar sus medidas preventivas. No hay profilaxis para tomar. Bien, prevención. Lo vamos a aplicar aquí. ¿En dónde? Solo en zonas periurbanas rurales que sean endémicas del parásito. ¿Me servirán los mosquiteros? No, así que no lo pueden mantener. Acá en Lima, en la década de los 70, me contaba mi madre que hubo una epidemia de chinches. ¿Ya? ¿Y dónde suelen estar en Lima si las casas están tarraqueaditas? ¿Dónde creen que se vayan? A la pared está tarraqueada. ¿A dónde creen que se va? A su cama, abajito de la cama, llenecito de chinches. Entonces tú le pones tu mosquitero bien bacán, pero el chinche está abajo, bien calentadito. En la noche sale y todavía se trepa por esto y va buscando. ¿Bien? Así que los mosquiteros no son de gran ayuda. ¿Bien? Lo que me va a servir, ¿qué es? Fumigar. Arrancar las paredes.
no tener animales coexistiendo dentro del ambiente, porque el animalito de por sí ya va a tener un ambiente determinado que puede atraer al triatomino. Tenemos al vector dentro del espacio. ¿Ya? Bien, esta es la distribución a grandes rasgos. ¿Ya? Aquí están los cuatro departamentos con mayor incidencia, pero como les digo, eso puede variar si se considera realmente un estudio de la incidencia de tripanosomas. Ahí están algunos de los casos reportados. Miren la cantidad de casos reportados en el 2020. 8, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Es real? No. Porque probablemente eso haya sido porque alguien fue a donar o tenía ciertas manifestaciones clínicas que hacer el diagnóstico salvo. Entonces es una parasitosis desaprendida por nuestras entidades de salud. ¿Ya? Una sola defunción en el 2015, del 2021. El número de casos miren ahí en cronología: 2015, 16, 17, 18, 19, 22, 20. ¿Ya? Ok. Para terminar. Ah, no, esto no. Ya no vamos, ya no vamos. Cenar. Masacrar.